Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra primera sesión de ITCM Total Experience 2024, ciclo de webinars al que hemos titulado KPI, cómo potenciar sus indicadores de ITCM. En este ciclo de webinars, compuesto por 3 sesiones, exploraremos el concepto de los KPI o indicadores clave de rendimiento y los beneficios de su gestión eficiente con la ayuda de las herramientas de Manage Engine. Esta primera sesión se enfocará específicamente en identificar buenas prácticas de gestión de servicios de TI, tales como la automatización de la mesa de servicio, para cumplir con los objetivos estratégicos de su organización y así obtener métricas acertadas. Sin más que agregar, dejaré que Daniel Bermúdez, Technical Consultant de ITCM, explique en mayor detalle el tema que hoy nos compete. Adelante, Daniel. Hola a todos, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien y me alegra poder acompañarlos en esta sesión de ITCM Total Experience, enfocándonos en los KPI que podemos obtener de nuestra mesa de servicios. Permítanme un momento, por favor. Bueno, esta primera sesión se enfoca en definir los procesos de ITCM para alinearlos eficazmente con los objetivos de la organización. Entonces tenemos una agenda en la que veremos inicialmente los conceptos básicos que manejamos dentro de nuestra herramienta ITCM, el levantamiento de información de los procesos de ITCM para poder definir estos procesos y así obtener un catálogo de servicios que será el menú de nuestra organización y un caso de uso que nos ayudará a identificar y a aplicar algunas automatizaciones dentro de nuestra mesa de servicios. ¿Ok? Entonces, no siendo más, vamos a empezar con qué es un KPI. Entonces, los indicadores clave de desempeño son una métrica cuantificable que podemos usar para elaborar informes sobre el rendimiento e identificar esos procesos que necesitan una mejora dentro de algún departamento, un proyecto, y así aplicar estrategias, ¿sí? Estos deben ser eh, medibles y alcanzables por medio de objetivos. Tenemos que ser muy claros en lo que vamos a hacer con los KPIs y lo que queremos solucionar. ¿Listo? Entonces, un ejemplo claro de un KPI, por ejemplo, es cuando podemos medir el tiempo promedio de resolución eh, en cuanto a un incidente o el tiempo promedio de respuesta inicial o la tasa de resolución a la primera llamada o el número de incidentes que se están repitiendo. De esta forma y con los datos que nos ayuda a obtener la herramienta que estemos manejando, podemos generar estas métricas para encontrar áreas de mejora, oportunidades de mejora con estos datos. Ahora, algo que también podemos obtener de los KPIs es la identificación del cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio. ¿Pero qué es un acuerdo de nivel de servicio? ¿Sí? Es un contrato formal entre un proveedor de servicios y un cliente que establece esos niveles de servicio esperados. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy rápido en el que un día nos antojamos de pizza y nos gusta mucho esa pizzería porque ellos tienen una promesa y es que si la pizza se tarda más de 30 minutos, si se pasa un minuto más, esa pizza va a ser gratis para nosotros.
ese es un pequeño ejemplo de un acuerdo de nivel de servicio, ¿sí? Y de cómo o qué puede pasar cuando nosotros incumplimos ese acuerdo. Bueno, antes que nada, vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a asociar esos KPIs con los SLA. Entonces, imaginemos que somos un proveedor de servicios de TI que tiene un SLA que establece que el 95% de las incidencias se deben resolver en un plazo de 24 horas, ¿sí? Este proveedor puede utilizar un KPI para monitorizar el porcentaje de incidencias que se resuelven dentro de este plazo. ¿Listo? Si el KPI muestra que el proveedor no está cumpliendo con el SLA, tendremos que tomar medidas para mejorar el rendimiento de nuestros técnicos. Entonces, tenemos que identificar por medio de esos datos que obtenemos qué es lo que está pasando. Si son muchos tickets, si son muchos incidentes, si son recurrentes, si solamente una persona lo está atendiendo o qué cantidad de casos está recibiendo para atender este técnico. Ahí es cuando los KPI nos ayudan a optimizar nuestro rendimiento dentro de las áreas del negocio. Bueno, pero ya que hemos hablado de estos conceptos, ¿sí? Lo que es un SLA, lo que es un KPI, y que todo esto proviene de los datos que manejamos dentro de nuestra herramienta ITCM, tenemos que hablar del levantamiento de información de estos procesos que surgieron previamente a la definición de estos conceptos. Es decir, cuando nosotros estamos en una organización, tenemos que hacer esa tarea de recopilación y análisis sistemático de los datos sobre los flujos de trabajo que tenemos en nuestra organización. Ver qué responsabilidades hay, los recursos, las métricas que se relacionan con estas operaciones y así poder generar un catálogo de servicios para que mejore la experiencia de los usuarios dentro de la herramienta y también optimice nuestro rendimiento y nos facilite las cosas. Entonces, como dice acá en el slide, esto nos sirve o nos ayuda a mejorar la eficiencia, la eficacia y calidad de los servicios, como ya se los había mencionado. Entonces, una vez que hemos recopilado toda esa información, podemos identificar cada uno de los procesos que se ven involucrados en cada una de las áreas de la organización. En este caso, tenemos el catálogo de servicios del área de TI. Entonces, en ese levantamiento de información, nos dimos cuenta que se podían generar solicitudes sobre aseguramiento de tecnología, el centro de operaciones, ciberseguridad, la gestión de la infraestructura, sobre impresiones o sobre la impresora, sobre la conectividad o sobre el desarrollo de aplicaciones. ¿Listo? Entonces, dicho esto, esto lo podemos aplicar a cualquier área, ya sea el área de TI, el área de recursos humanos, el área de finanzas, y cada una va a tener automatizaciones o reglas o formularios diferentes que también pueden tener una relación entre sí. Entendiendo esto, vamos a ir hacia el caso de uso y lo vamos a ver por medio de un video para poder entender mejor cómo aplicar esto dentro de una organización. Andrea es la Site Manager de la sucursal principal del banco Maybank, que cuenta con 6 sucursales a lo largo y ancho del territorio colombiano. Después de haber realizado el levantamiento de la información necesaria para crear el catálogo de servicios, ella se ha dado cuenta que cuando llega un nuevo empleado a la sucursal, es necesario solicitar el acceso a las aplicaciones que deberá manejar a la hora de atender a un cliente. Por lo que ha solicitado al equipo de TI que administra su mesa de servicios que agregue una nueva subcategoría a la categoría Mis accesos
de forma que ella pueda generar esta solicitud, donde se le agregue un SLA, pase por la aprobación del gerente regional, se apliquen algunas reglas de negocio y se asignen algunas tareas, lo que optimizará la experiencia de los usuarios y le permitirá monitorizar con un KPI la tasa de cumplimiento de estas solicitudes con base en el SLA establecido. Bueno, tuvimos algunas fallas con la carga del video, pero en resumen, Andrea es la encargada de gestionar algunos procesos dentro del banco Mebank y ella se ha dado cuenta que para para los nuevos empleados es necesario crear una plantilla en la que ellos puedan generar una solicitud o en la que el técnico pueda generar una solicitud para que se le asignen el acceso a unas aplicaciones que manejan dentro de esta entidad bancaria. ¿Vale? Entonces, vamos a ir a ver este proceso sobre la herramienta y vamos a ver cómo vamos a gestionar todas esas necesidades que nos presenta Andrea en cuanto a la asignación de tareas, automatizaciones, SLA, aprobaciones y vamos a ver desde cero cómo se crea esta plantilla con nuestra herramienta de ITCM ServiceDesk Plus. Entonces, bueno, acá estamos dentro de nuestra herramienta y vamos a ingresar como administradores. Entonces, como podemos ver, nosotros tenemos diferentes áreas de la organización y cada una de ellas cuenta con un catálogo de servicios diferente. Entonces, en el área de TI, vamos a agregar esa nueva subcategoría que ella desea agregar en la categoría de mis accesos. Que bueno, previamente desde la vista de un usuario lo podríamos ver de esta forma. Entonces, lo ideal sería que dentro de la categoría mis accesos, que está acá, haya una subcategoría en la que él pueda hacer esa solicitud o incluso también el técnico la pueda generar. Entonces vamos a ir como administradores de nuestra herramienta a crear esa plantilla de servicio. Entonces, gracias al levantamiento de información que hizo Andrea, pudimos identificar que tenemos todas estas categorías dentro del área de TI y así pudimos generar este catálogo de servicios con todas sus subcategorías. ¿Ok? Entonces, vamos a agregar un nuevo servicio a esta subcategoría y se va a llamar acceso a aplicaciones. Vamos a escoger un icono que bien pueda subirlo desde nuestro propio repositorio o escoger uno desde acá. Nosotros previamente hemos descargado algunos elementos para hacer este ejercicio. Y Andrea me especificó como su técnico que este formulario debe contener algunos campos específicos para que sea más fácil tanto para los técnicos o usuarios recopilar esa información en específica. Entonces debemos agregar el ID del empleado, la sucursal o del ID de la sucursal,
el cargo, el área, el rol o el jefe inmediato de esta persona y la aplicación que necesita consultar. Entonces, inicialmente nosotros vemos que acá podemos personalizar como queramos nuestra nueva plantilla y que acá tenemos unos campos para poder arrastrar y soltar sobre la plantilla. Sin embargo, yo no veo los campos que me está solicitando Andrea, ¿sí? En este caso, yo puedo agregar campos personalizados a esta plantilla. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Me voy a ir a una nueva pestaña para no perder esta vista. Y desde acá, desde el panel de administración, vamos a irnos hacia personalización, campos adicionales. En campos adicionales tenemos diferentes pestañas para todos los módulos de la herramienta, pero en este caso yo solamente necesito un nuevo campo personalizado para las solicitudes de servicio, ¿sí? Entonces yo puedo agregar campos comunes, es decir, de esos campos que pueden aparecer en todas las plantillas, como de forma predeterminada para que yo pueda arrastrar y soltar, o puedo directamente venir y asociar esa plantilla que yo necesito editar, a la que yo necesito agregarle eso. Por el momento no me aparece acá la plantilla porque todavía no la he guardado y todavía la estoy creando, pero entonces vamos a hacer una cosa. Es importante saber que acá tenemos la vista de técnico activa, pero necesitamos que el usuario también la pueda ver, ¿cierto? Entonces acá en mostrar al cliente activamos esta opción y automáticamente me va a mostrar la vista del solicitante para que también agreguemos algunos campos en este formulario. Entonces vamos a dar en guardar y configurar flujo de trabajo y nos vamos a volver acá. Acceso de aplicaciones. Tiene que aparecerme acá esta plantilla. Pues voy a volver a cargar la página. Y en mis accesos voy a hacer que dentro de esta categoría de servicio aparezca ese campo nuevo. Esos campos que necesitamos. Entonces de una vez vamos a agregar el ID de empleado, que sería un campo numérico. Lo seleccionamos acá. Luego lo nombramos. Podemos definir una longitud del valor o no, pero en este caso yo solamente quiero que él seleccione, o bueno, que él asigne un ID. Necesito otro campo que sea una lista de selección. Este se va a llamar ¿pertenece a una sucursal? Sí o no. Va a hacer una pregunta. Entonces, acá escribimos los valores que necesitamos. En este caso yo solamente quiero que él me diga si sí pertenece o si no pertenece. Entonces lo escribimos acá para agregar estos valores y damos Enter. Y en la vista previa podemos ver cómo se ve más o menos este campo que queremos agregar. Entonces le damos guardar. Nuevamente agregamos el cargo para que él pueda llenarlo en una línea única. Vamos a agregar el área. Pero esta sí puede ser una lista de selección.
Entonces aquí haremos el área tecnología, finanzas, ujú. Vamos a agregar esas tres, por ejemplo, guardar. Vamos a agregar, vamos a definir que pueda escoger a su jefe inmediato dentro de una lista. Aquí los nombres de los jefes inmediatos. Perfecto. Guardamos. Y por último, y lo más importante, la aplicación que él necesita, ¿sí? Entonces, aplicaciones. Entonces acá escribimos la aplicación que puede necesitar. Entonces, vamos a agregar la opción de aprovisionamiento. Aprovisionamiento. La app de registro de clientes. Y bueno, tenemos estos ejemplos. Y damos guardar. Entonces, eso es todo lo que necesitamos para esta plantilla. Entonces, una vez que hemos creado estos campos, la idea es que lo podamos visualizar en nuestra otra vista para poderlo agregar. Entonces vamos a cargar nuevamente la página. Y acá ya tenemos los campos que hemos creado. Entonces está el código de la sucursal, aplicaciones, si pertenece a una sucursal, ¿sí? El cargo o el puesto, el área a la que pertenece. Y vamos a empezar a mover esos campos acá. Entonces, vamos a llamar esta sección como detalles del caso o detalles del ticket. Y arrastramos y soltamos esos campos que nosotros necesitamos diligenciar. Entonces, yo necesito el ID de este empleado, necesito la sucursal a la que pertenece o el ID de la sucursal a la que pertenece. Vamos a buscarlo por acá. Bueno, antes que nada la pregunta es si pertenece a una sucursal. De ahí necesitamos el campo de ID de la sucursal o código de sucursal. Perfecto. Entonces acá lo tenemos. Necesito también el área a la que pertenece con los campos que yo le había puesto previamente.
el campo del jefe inmediato y la aplicación que desea consultar. Entonces es esto, aplicaciones. Entonces, aquí ya podemos ver los campos que hemos puesto previamente para que el técnico pueda asociar esa información aquí. ¿Listo? Una vez que hemos hecho esto, pues también tenemos el asunto, la descripción y otros campos que es importante también editar. Entonces acá vamos a agregar que son la descripción. Descripción del caso. Y acá podemos definir qué son otros detalles. Guardar. Bueno, ¿por qué estamos diseñando una plantilla de servicios para relacionarlos con los KPI y los SLA? Pues es porque desde aquí nace ese proceso de la solicitud y desde aquí es donde nosotros podemos obtener esos datos que necesitamos en base a lo que ya estamos definiendo dentro de estos campos, ¿sí? Entonces, en el resto de las sesiones, así a modo de paréntesis, vamos a ver cómo podemos generar informes, cómo podemos hacer esas métricas en base a las solicitudes que se han generado con relación a las aplicaciones o otro tipo de solicitudes y poder analizar específicamente si estamos cumpliendo con los SLA que vamos a definir a continuación. Entonces, podemos ir guardando y damos en configurar flujo de trabajo. Antes que eso, es importante que en el solicitante estén estos campos también. Entonces acá también lo vemos, ¿sí? Tal cual como lo estábamos poniendo en el técnico, lo podemos ver acá. Y otra cosa es que esto lo podemos relacionar con algún grupo que ya hayamos creado anteriormente para, para que puedan resolver esta solicitud o les llegue directamente a ellos, ¿sí? Y pues ya se categorice por medio de los parámetros que le hayamos asignado. En este caso no tengo una categoría o bueno, un grupo disponible para aplicaciones, pero podríamos crearlo más adelante y si lo tuviera, pues lo relacionaría. Pero ahora lo que vamos a ver es el flujo de trabajo que va a seguir esta solicitud. Como Andrea nos había indicado, ella necesita crear que esta solicitud pase por algunas aprobaciones, se aplique en SLA y también se generen o se preestablezcan algunas tareas dentro de esta gestión, ¿sí? Entonces vamos primero que todo a asignar quién va a ser esa persona que lo va a aprobar, ¿sí? Podemos agregar varios niveles de aprobación, pero en este caso solamente necesito que el Regional Manager se encargue de aprobar esta solicitud. Entonces, denme un momento, por favor. Listo. Entonces, acá vamos a definir quién va a ser el aprobador del nivel 1. En este caso, yo necesito que la persona que yo tengo asociada a este rol de Regional Manager pueda obtener una notificación para que él inmediatamente, él o ella puedan aprobar esta solicitud. Entonces acá tenemos a el Regional Manager. Lo definimos, actualizamos y ya. Así de sencillo es para que pueda pasar por aprobación esta solicitud. Luego de eso,
podemos ver que podemos activar algunas configuraciones en esta aprobación. Entonces, si yo necesito que automáticamente se envíe la notificación de aprobación cuando se crea esta solicitud de servicio, sería lo ideal, porque yo necesito que le llegue inmediatamente a esa persona que está dentro de este rol de Regional Manager. Y que luego de eso se puedan asignar técnicos solo después de que esta solicitud ha sido aprobada. Listo. Yo necesito que funcione así porque así me lo presenta Andrea en su caso de uso. Si yo tengo más aprobadores y yo necesito que esto también lo aprueben ellos, yo puedo designar que todos los aprobadores deben aprobar esta solicitud. En este caso solamente tengo uno, o en otros casos cuando yo no marco esto, pues solamente depende de que uno de los dos la apruebe. En este caso no lo necesitamos, ya tenemos esa aprobación lista. Vamos a asociar o a agregar un nuevo SLA. En este caso, previamente no hemos creado un SLA para poderlo asociar. Si fuera el caso, vendríamos acá y escogemos el SLA que ya tenemos creado para asociarlo acá a esta solicitud. Sin embargo, yo quiero crear una nueva porque es un nuevo proceso que vamos a implementar. Entonces vamos a crear una nueva. Un nuevo SLA. Listo. Entonces este se va a llamar acceso a aplicaciones. Tal cual como se titula nuestra plantilla de servicios, para que tengamos esa relación presente. Entonces, aquí podemos definir SLA cuando llegue una nueva solicitud de servicio y definir el tiempo mínimo en que se deben responder estas solicitudes, ya sea en días, horas o minutos. En este caso, yo quiero que se responda mínimo en 3 horas, 3 horas y, no sé, 30 minutos. ¿Y en cuánto tiempo se van a cumplir estos acuerdos de nivel de servicio o estas solicitudes de servicio? Entonces yo necesito que esto se cumpla en 4 horas. Y también puedo definir si se debe cumplir dentro de las horas operativas o independientemente de los festivos o los fines de semana. En este caso, no lo vamos a implementar. Y dentro del SLA también definiremos si esto se va a escalar en caso de que no haya una respuesta durante esas 3 horas. Entonces, si no hay una respuesta, se le va a escalar a otro técnico que yo puedo definir acá directamente. En este caso, puede ser Adriana Garzón. Yo puedo poner a varios o incluso a los roles que tenemos dentro de la herramienta. Y yo quiero que esto se escale después de pronto de que haya pasado un día sin atender o que se hayan incumplido esas 3 horas. Entonces, después de 5 horas, por ejemplo, 5 horas y 0 minutos, yo quiero que se le escale a esta persona para que lo atienda. Y dentro de eso también tenemos diferentes niveles para escalarlo en caso de que haya transcurrido mucho tiempo o, o necesitemos diferentes formas de atender este ticket. De igual forma, se pueden definir también acuerdos de las olas, que son esos pequeños acuerdos que se generan dentro del equipo para poder gestionar esta solicitud.
Listo. Una vez que creamos nuestro SLA, hemos definido a quién se le va a escalar, el tiempo en el que se debe responder, le vamos a dar clic en guardar. Entonces, una vez que se ha guardado, me va a redireccionar a nuestra plantilla y lo vamos a poder asociar aquí. Acceso a aplicaciones, tiempo de completación dentro de 4 horas o de primera respuesta. Si yo necesito también que esto se aplique a un grupo de usuarios dentro de nuestro banco, lo podemos hacer. En este caso no lo hemos definido, entonces lo vamos a dejar así y vamos a dar en guardar. Si necesitamos también agregar más SLA o, o más acuerdos de servicio, mejor dicho, lo podemos asociar acá directamente. Lo mismo es con las tareas o que podemos asignar. Podemos asociar tareas existentes o podemos crear tareas directamente y definir algunos parámetros de configuración de forma que eh, las personas puedan ver estas tareas o que se pueden agregar tareas preconfiguradas después de la aprobación de la solicitud de servicio. O si esta tarea se activará automáticamente después de la creación de la solicitud de servicio o activar estas tareas automáticamente después de la aprobación de la solicitud de servicio. En este caso yo quiero que sea este el caso. Entonces vamos a asociar alguna tarea y estas son las tareas que tenemos existentes para nuestras plantillas de servicio. Entonces, como ninguna de estas tareas me sirve para lo que yo quiero, vamos a crear una nueva tarea. Entonces, esta tarea requiere que dentro de este ticket haya un registro en una base de datos de Excel, por ejemplo. Excel. O no, mejor que se diligencie un formulario previo, en el que vamos a constatar que la persona ya recibió esas aplicaciones. Agregamos un nombre para esta plantilla, un título para esta tarea y agregamos la descripción. Entonces acá yo le voy a decir al técnico, a la persona encargada, que lo que debe de hacer. Entonces, comparte. Que efectivamente listo. O incluso podemos generar tareas para que se comparta un manual de uso o que se registre previamente una información en una base de datos. Y bueno, dentro de la tarea vamos a definir el tiempo estimado que llevará realizar esta tarea, la prioridad y el coste. Entonces, una vez que hayamos guardado la tarea, la podemos asociar y la vamos a ver acá dentro de nuestra lista de tareas. Entonces, me voy a volver aquí, voy a volver a cargar la página. Vamos a asociar esa tarea que creamos, acceso a base de datos o acceso a aplicaciones.
formulario de aplicaciones y la asociamos. Que en este momento no me apareció creada, pero bueno, nosotros podemos asociarla. Por ejemplo, esta. Y como se les había mencionado, permitir que el solicitante pueda ver el cumplimiento de esas tareas previas. Y listo. Una vez hecho esto, vamos a definir también algunas reglas de formulario y campo al cambiar estos campos. Entonces, yo necesito que esta regla se llame mostrar campos, de forma que se aplique a todos los usuarios y no solo a los técnicos o solo a los usuarios, y que el evento sea al cambiar un campo. Entonces vamos a seleccionar el campo que yo quiero que se muestre o se oculte. En este caso, pertenece a una sucursal. Si en el campo, la idea es que si en el campo la persona marca que pertenece a una sucursal, se muestre el ID de esas sucursales. Y si él marca que no, pues esto se oculte. Entonces, vamos a condiciones, seleccionar campo. El campo sería pertenece a una sucursal. Si es no, o si es sí, más bien, se va a mostrar ese campo. El campo de código de sucursal. Vamos a guardar esta regla y vamos a agregar otra para el caso contrario, que es para ocultar. Entonces este se aplica a todos los usuarios. Al cambiar un campo, seleccionamos el campo que previamente vimos, que si pertenece a una sucursal, las condiciones de ese campo, nuevamente, vamos a buscar acá. Pertenece a una sucursal. Si la respuesta es no, entonces se van a ocultar esos campos. Ese campo de código de sucursal. Guardar. Entonces, listo. Ya tenemos nuestras reglas, nuestro flujo de trabajo, nuestro formulario previamente diseñado y ya solamente nos queda publicarlo. Guardar. Se guarda y vamos a ir a nuestra vista de técnico. Yo aquí también estoy como técnico, entonces puedo ir a las solicitudes. Y crear una nueva solicitud para ese acceso. Entonces vamos a la categoría de mis accesos y vemos que acá ya está acceso a aplicaciones. Continuar. Entonces listo. Si yo le dije que no, se oculta el campo. Si yo le digo que sí, se muestra el campo. Esas son algunas cosas a pequeña escala que podemos configurar para mejorar la experiencia de nuestros usuarios y que diligencien la información de forma correcta, ¿sí? Y bueno, esa es una de las cosas que podemos lograr dentro de la herramienta en cuanto a acuerdos de servicio, que son también una automatización importante para la asignación de técnicos en caso de que esta solicitud no se atienda en el tiempo que hemos definido, e incluso el cumplimiento y la activación de tareas de forma automática que hemos puesto de manera predeterminada
y la configuración de algunas reglas que nos pueden ayudar a dejar de forma predefinida algunos campos o que se oculten o se muestren o que se cambien algunos valores dentro de los campos si así lo necesitamos o si dada alguna condición escogimos algún parámetro, pues que cambien otros dentro de la misma plantilla. Bueno, entonces, ¿tenemos alguna pregunta sobre este proceso? Hola Daniel, mientras aquí nos llegan algunas preguntas, les recordamos que pueden hacerlas precisamente en la sección de preguntas en la barra de la derecha. Tenemos unas cuantas. Primero, ¿por qué es importante crear el catálogo de servicios para obtener KPIs? Ok, esa es una excelente pregunta. Porque es de donde nosotros vamos a obtener toda esa información que previamente vamos a poder ver dentro de los informes que nos ofrece la herramienta. Entonces, más adelante, les voy a mostrar por acá, nosotros podemos generar informes personalizados dentro del módulo de informes, que está por aquí, dentro del módulo de informes, y Y con base en esos datos, en esas variables específicas de esas plantillas y de los SLA que hemos asociado ahí, crear métricas para poder mejorar en el desempeño tanto de los técnicos y la atención que proveemos a los usuarios. Bueno, aquí ya tenemos unas cuantas preguntas pues, de los que nos han estado observando. José Rías pregunta, ¿los SLA pueden ser modificables? Claro que sí, José. Tú puedes crear directamente los SLA desde el panel de administración. Tú los puedes venir a administrar desde acá en acuerdos de nivel de servicio, crearlos previamente desde aquí para poder después asociarlos a esas plantillas de servicio. O sea, aquí ya quedan de forma predeterminada, podemos agregar esos tiempos. No es que haya un tiempo específico que defina la herramienta. Yo como administrador de la herramienta, yo puedo definir esos niveles de escalamiento, esos días en que se va a resolver esta solicitud. Yo los puedo modificar dependiendo de la necesidad y dependiendo del caso. ¿Listo? Y como se los había mostrado dentro del ejercicio, si estamos en la creación de una plantilla nueva, ahí mismo también podemos crear un SLA para esa plantilla. Así no lo hayamos hecho previamente. Ok. Eh, Orlando Castillo pregunta, ¿se puede integrar? Uy, no sé, o sea, que como que no planteó, no terminó de plantear bien la pregunta. Voy a pasar a la siguiente. Eh, María José Campos Pérez pregunta, ¿podría decirse que va de la mano con el helpdesk, con la mesa de ayuda? Tal cual, María. Ese es el objetivo, definir que, o sea, que todos estos acuerdos de niveles de servicio se definan sobre esos tickets que vamos a gestionar dentro de la mesa de servicios. ¿M? Y pues Eh, a partir de eso, pues mejorar el rendimiento de la prestación de los servicios de esta área de TI en específico, o sea, recursos humanos, o sea, cualquier otra área del negocio. Rafaela Carolina Ilone pregunta, ¿puedes mostrar informes de resultados de los SLA que ya tiene definido para observar un poco para observar un poco el resultado? Claro, por acá nosotros tenemos en administración, bueno,
perdón, en el módulo de informes sobre los SLA y bueno, estos son informes que podemos diseñar nosotros mismos, pero en este caso no hay información disponible, pero la idea es que nosotros lo podamos hacer con las variables. Entonces, digamos, acá en editar, yo puedo ver ese ID de la solicitud, ese asunto, ese grupo, ese técnico, y ejecutar ese informe personalizado. Como el ambiente es de pruebas, todavía no está muy nutrido con esta información, no va a generar ese comportamiento que deseamos, pero sí se puede generar esas métricas. José Rivas también pregunta, aunque creo que esto ya con las anteriores preguntas ya lo mencionaste, ¿estas métricas se pueden mostrar en el dashboard? Sí, en el dashboard inicial que nosotros tenemos acá dentro de ServiceDex, en el inicio, la idea es que con todos los informes que vayamos generando, nosotros podamos ver en el panel de información estos elementos, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de los informes que nosotros podemos realizar y que podemos agregar a los dashboard. Aquí tenemos uno sobre la infracción de esa, era lo que nos estaba preguntando más o menos eh, nuestra compañera. Y acá podemos hacer ese seguimiento sobre las solicitudes, sobre los SOLAS, sobre si infringimos estos acuerdos desde nuestro dashboard principal. Por último, bueno, las últimas preguntas que tenemos son de Giancarlo Martínez. Pregunta, por un lado, que si los estados de las tareas son modificables y por el otro, ¿cómo puedo notificar al técnico que el SLA se va a afectar? Ok, bueno, vamos a contestar la primera pregunta, que es si nosotros podemos modificar esos estados de las tareas acorde a lo que yo necesito. Sí lo podemos hacer desde el panel de personalización, por acá, servicio de asistencia. Entonces acá tenemos tipos de tarea y acá podemos agregar nuevas o podemos incluso eh, editar las que ya existen y configurar colores. Y en cuanto a la otra pregunta, ¿me la recuerdas, por favor, Mate? Sobre cómo el técnico se puede enterar. Sí, ¿cómo puedo notificar al técnico que el SLA se va a afectar? Ok, nosotros podemos configurar algunas notificaciones para que o sea, para que cuando él detecte que se pasó de ese tiempo, que el SLA se pasó del tiempo, se le envía una notificación a ese técnico o incluso a una persona a cargo de hacer el seguimiento del trabajo de nuestros técnicos. Mm, tenemos otra pregunta de Orlando Castillo, que pregunta, ¿se puede relacionar los tickets o casos con equipos de computación o repuestos para tener un Cardex de soporte por equipo? Sí, tal cual. Si nosotros contamos con la gestión de activos, lo ideal es que dentro de nuestras solicitudes, al generar una nueva solicitud, nosotros podamos asociar ese activo del que de pronto también se necesita hacer control remoto, hacer alguna instalación o alguna reparación. Entonces, sí lo podemos hacer desde las solicitudes. Por ejemplo, acá nos sale todos los activos que tenemos escaneados dentro de nuestra herramienta en cuanto a nuestros dominios o a nuestro rango IP que hayamos escaneado. Tenemos una pregunta de Isabel Acosta que dice, vamos a ver más detalles de los indicadores. Necesito unificar en un reporte la gestión del ticket SLA, tiempos de técnicos, tiempos del usuario y tiempos de primera atención.
Sí, como te decía, si nosotros tomamos esas variables que tú me mencionaste, que nos mencionaste en la pregunta, podemos generar ese informe en informes personalizados y mover esos campos que nosotros necesitamos. Entonces, por ejemplo, acá en nuevo informe me dice si va a ser una métrica, si va a ser una auditoría y qué elementos necesito plasmar ahí. Entonces acá yo puedo coger todos esos ítems o esas variables, ponerlas acá y jugar con esta información para generar ese informe. Cristian Fernando Ruiz Carreño pregunta, ¿los informes se pueden restringir a que solo unos técnicos los vean? Sí, claro, nosotros previamente también hemos creado unos roles para los usuarios. Permítanme por acá. Los roles son básicamente esos permisos que le vamos a dar a esos usuarios para que puedan ver o editar algunas cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, desde este módulo podemos crear nuevos roles y asociarlos a ese usuario en específico y darle sus permisos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos uno para los técnicos y acá podemos definir si él va a tener acceso, si va a poder agregar, si va a poder editar, si va a poder eliminar o incluso por medio de otras reglas. También podemos hacerlo por reglas de negocio. Por último, tenemos Enrique Canizales pregunta, ¿cómo funciona? Bueno, aunque que aquí más o menos Jimena ya le responde, pero igual, Enrique pregunta, ¿cómo funciona el reporte de infracciones de SLA por técnico? Ya que yo tengo configurado que en todos los SLA el primer contacto se dentro de 2 horas, pero la atención puede variar. El nivel de urgencia que estatus se debe colocar el técnico para que no entre en la infracción después del primer contacto. Wow, Enrique. O sea, más que una pregunta, es un caso de uso muy interesante. Pero pues, como te mostraba, es que se nos acaba un poquito el tiempo. Tú puedes hacer todo esto dentro del módulo de informes, ¿sí? Y de igual forma, durante las siguientes sesiones, vamos, o sea, la que sigue se enfoca principalmente en la gestión de informes y en cómo podemos generarlos a base de eso que tú me mencionas. Ahí es el espacio ideal para generar nuevamente esta pregunta, ¿vale? Listo. Tenemos varias preguntas, pero tal como dijiste, Daniel, ahí se nos acabó el tiempo. Eh, sí, desafortunadamente, igual, si quieren, guarden esas preguntas para la próxima sesión. Les recordamos que esta es tan solo la primera de 3 sesiones. Entonces, sí, guárdenlas y sí, pónganlas desde el principio en la sección de preguntas para que las tengamos ahí en la mano y podamos responderlas lo más pronto posible. Daniel, muchas gracias por explicarnos todo esto. Y antes de O- partir, ok, Mateo, gracias a ti. Y por último, a Giancarlo que nos pregunta si tenemos alguna sesión sobre Analytics Plus. La última sesión se enfocará en cómo podemos gestionar estos informes y KPIs por medio de la integración de Service Desk y Analytics Plus eh, para la gestión de estos informes. ¿Listo? Entonces sí tenemos esa sesión. Es la última para que puedas asistir. primero que nada los invitamos a que nos sigan en redes sociales, X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify y YouTube. En varios de estos canales los vamos a mantener al tanto sobre cuándo se van a realizar próximos eventos, próximas actividades, próximas sesiones. Solo tienen que escanear los códigos para seguir el enlace e ir a las respectivas redes sociales. También los invitamos a visitar nuestra página web www.manachengine.com/latam. Ahí encontrarán más información sobre todas nuestras herramientas.
En cuanto a próximos eventos, una vez más, les recordamos, esta tan solo es la primera sesión. Van a haber otras 2 más, el 19 y 26 de junio, para que estén muy pendientes. Nuevamente en redes sociales vamos a mantenerlos informados, vamos a poner recordatorios sobre estas sesiones. Otros eventos ya presenciales que tenemos es la ITCon Argentina el 25 de junio en el Córdoba Holiday Inn Córdoba, en Buenos Aires. Pueden escanear el código para seguir y hacer el registro. Y en el caso de que estén en México, aquellos que estén en México, vamos a celebrar nuestra próxima edición de la User Conference México el 2 y el 3 de julio en el Hilton Mexico City Reforma. Igualmente pueden escanear el código para comenzar el registro. Sin más que agregar, agradecemos muchísimo su asistencia y esperamos verlo en las próximas sesiones. Que tengan un buen día y nos vemos.